Muy buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario online organizado por Fundación Splay en el contexto de la celebración del Día de Internet. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Estamos todavía dando paso a algunas personas que también se están incorporando. Lo primero de todo, deciros que en este seminario no es necesario que tengáis vuestra cámara abierta, ¿vale? De hecho, facilitaría que pudierais apagar la cámara y también silenciar vuestro micro. Bueno, primero de todo, mi nombre es Guillem Porras, soy técnico del área socioeducativa y de inclusión de Fundación Splay y os doy la bienvenida de nuevo a todas las personas que os vais incorporando. Como os decía, no es necesario que tengáis vuestra cámara encendida ni tampoco el micrófono, aunque dejaremos una parte al final de este seminario para poder realizar preguntas y entonces sin ningún problema podéis encender vuestra cámara y utilizar también el micro, ¿vale? Bueno, pues como os decía, el seminario que nos ocupa esta tarde lo hemos titulado Observar, informar y actuar en la sociedad digital. Este seminario se ubica dentro del conjunto de más de 17 seminarios que hemos organizado conjuntamente en las redes que formamos parte de la asociación Somos Digital, una asociación que aglutina a la mayor parte de redes de centros de competencias digitales de España. Los centros de competencias digital son unos espacios de acceso público para que las personas puedan irse a formar, sean acompañadas para capacitarse en entornos digitales, para obtener las tan bien llamadas competencias digitales. Desde Somos Digital, hace ya algunos años que participamos en el Comité de Impulso del Día de Internet y como organización del Comité de Impulso organizamos actividades de celebración durante las semanas previas al Día Internacional de Internet, que es este próximo 17 de mayo. Os animo a consultar después el chat. Os vamos a dejar por el chat un enlace para que podáis todavía acudir a algunos de los seminarios que hay organizados dentro de este contexto. Hemos organizado un total de 17 seminarios en torno a la temática de la ciudadanía digital, que es la temática que ocupa este año en la celebración del Día de Internet, una temática tan importante delante del fenómeno digital con el que nos encontramos, ¿no? Bien, pues esta tarde el contenido que habéis podido ver cuando os habéis inscrito en este seminario gira en torno a la figura de los observatorios como instrumentos para la medición, para la obtención, para la interpretación de los datos. Pensaréis que quizá en una programación sobre sociedad digital o ciudadanía digital, todo este ámbito de investigación, de la observación, quizá nos queda un poco lejos, pero esperamos que esta tarde cambiéis un poco esa idea y que también como ciudadanos y ciudadanas digitales cada vez estemos más familiarizados con estas herramientas que por otro lado nos pueden dar fotos sobre cómo estamos y a qué nivel está nuestra sociedad digitalmente. Bueno, en lo que va incorporándose la gente, yo haré una primera parte en la que intentaré explicaros cuál es la figura de los observatorios y a qué se dedican, sobre todo centrados en estos tres conceptos: observar, informar y actuar. Y luego participará también esta tarde con nosotros Catherine Fajundes, que es nuestra investigadora senior en el proyecto del Observatorio de las Brechas Digitales de Fundación Splay. Finalmente os presentaremos este proyecto que arrancamos este año como Fundación Splay y del cual queremos hacer partícipes a todos aquellos que queráis de alguna manera colaborar. Por eso también os vamos a explicar un poco en qué consiste. Pues bueno, sin más, doy las gracias a todo el mundo por la puntualidad y por estar esta tarde aquí acompañándonos y vamos a empezar con las presentaciones. Bien, en primer lugar, queríamos acercar un poco el concepto de los observatorios como los espacios ideales para la investigación. En este caso, la investigación que puede ir en muchos ámbitos. Nos vamos a centrar en los observatorios que tienen como punto de investigación lo social, las organizaciones y sobre todo todos aquellos fenómenos que pasan en el ámbito de las organizaciones sociales.
Muchas veces en la toma de decisiones en las instituciones educativas se sustenta en la información y el análisis. Sin embargo, muchas veces si los datos disponibles no son suficientes o poco confiables o están desactualizados, las tareas o algunas acciones apoyadas en dicha información pues están un poco destinadas, permitidme la expresión, al fracaso, ¿no? La idea de los observatorios no es una idea actual, es una idea que nace en 1962 con la figura de Robert C. Wood, que propone que las políticas urbanas sean tratadas como un fenómeno científico y que sean sometidas a la observación. Por lo tanto, en un caso muy concreto, como era el urbanismo en las ciudades, ya se propone en el año 62 que empecemos a utilizar la figura de los observatorios, los espacios de observación, como elementos para medir y para obtener datos para diseñar las futuras ciudades, los espacios en los que nos vamos a mover. Por lo tanto, y aquí lo he intentado proyectar en la diapositiva, el observatorio es como un punto de mira, un punto de enfoque, una atalaya en este caso, que es la imagen que quería transmitiros, desde la cual se observa un objeto o una situación, ¿no? No hay que confundir su labor con la de los centros de investigación académica o, por ejemplo, los bancos de información. Un observatorio es la tarea que tiene es mucho más amplia y no solo lo podemos encontrar en el ámbito académico, como queremos también transmitiros esta tarde, hablando del Observatorio de las Brechas Digitales, donde combinamos ámbito académico con ámbito de las organizaciones sociales, ¿vale? Eh, Observar en realidad es obtener una evidencia útil para la toma de decisiones en un ámbito de competencia concreto, ¿no? El ámbito en el que nos ocupa en nosotros en el Observatorio de las Brechas Digitales sería el ámbito de la ciudadanía digital, sería el ámbito de las competencias digitales, ¿no? Y la obtención de estas competencias y de los grupos que siguen, bueno, siguen distanciados o quedan un poco atrás en la obtención de estas competencias, ¿no? Por lo tanto, en realidad lo que buscamos son evidencias, son datos que nos ayuden a entender desde la óptica primero de la observación qué está pasando en un fenómeno concreto. Por lo tanto, la observación es un modo de examinar la realidad, lo que implica claridad y mesurabilidad con respecto, pues en este caso, a los propósitos de la observación, de los criterios de comparación, de los elementos observables y de la manera de realizar la observación. Yo sé que todo esto al principio no, estamos entrando en el ámbito como muy del ámbito de la investigación, así nos pasó a nosotros también cuando este año hemos decidido lanzarnos con el observatorio, pero es un ámbito con el que tenemos que familiarizarnos y también desde la ciudadanía tenemos que entender que muchas de las decisiones que se toman a nivel legislativo, muchas de las decisiones que se toman también en el ámbito educativo, tienen que ver con la observación, tienen que ver con el análisis de estos datos y con la última fase que es la interpretación de estos datos y la actuación, ¿no? Por lo tanto, mucha de la información que nosotros facilitamos, siendo conscientes o no, durante nuestro día a día, es utilizada para la emisión o para la emisión de políticas públicas, ¿no? Em, por lo tanto, si hablamos de un observatorio, podríamos hablar desde este primer punto de la observación de un organismo creado, en cualquier caso, por un colectivo con el fin de seguir la evolución de un fenómeno, ¿no? Normalmente, pues de carácter social, desde, como en esta atalaya, una posición ventajosa. Se indica además, que existen diferentes tipos de observatorios, ¿no? De carácter temático, sectorial, algunos están promovidos por las administraciones, otros por organizaciones sociales o empresas, ¿no? Pueden ser también de cobertura nacional, autonómica o locales, ¿no? Em,
La figura del observatorio desde hace algún tiempo hacia aquí ha proliferado mucho. De hecho, creo que os podrían sonar algunos nombres como el ONSI, ¿no? El Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, como el Observatorio de la Brecha Digital de la Comunidad Valenciana. Algunas de aquí sois organizaciones y seguro que de alguna manera habéis podido ir a parar hasta a estos espacios. Y también porque en realidad también hay a veces una confusión en los observatorios cuando en realidad no están cumpliendo todas las funciones que tendría un espacio de este tipo, ¿no? Un autor que se llama Udar Pilleta, en 2006, con referencia a los observatorios sociales, comenta que tienen como principal finalidad pues, la evaluación y el seguimiento de diversas problemáticas de orden social, ¿no? Eh, de esta manera, en su conjunto, estructuras que permite obtener una visión como más amplia de la evolución de determinados fenómenos y acontecimientos sociales. De esta forma, un observatorio no se dedica solamente a observar de forma estática, sino que lo que se dedica es a recopilar, a interpretar y sobre todo a informar, también a trasladar, como veremos en esta siguiente parte, a trasladar a organizaciones y a ciudadanía resultados sobre esta parte de la observación. Por lo tanto, este mismo autor señala que el observatorio es un punto de mira, como decíamos aquí en la frase, un punto de enfoque, una atalaya digital desde la cual observar un objeto o una situación. Podríamos decir que entonces los observatorios, según esta óptica, son espacios de información, intercambio y colaboración. Corresponde a un concepto más actual del observatorio, porque antiguamente, ¿no? Cuando teníamos este concepto en mente, nos venía a la cabeza un observatorio astronómico, ¿no? Desde donde podíamos ver algunas estrellas y con muchos aparatos, ¿no? Dentro de ese observatorio, esa idea, por supuesto, ha ido cambiando y uno de los conceptos más actuales correspondería a este concepto, ¿no? Ya que se adapta y que además se ha adaptado con muchísimas ventajas a través de las TIC. Por lo tanto, su misión sería la de recopilar, tratar y difundir la información, conocer, en definitiva, mejor la temática en cuestión y, por lo tanto, promover también la reflexión y el intercambio de conocimiento en red, que es algo que también hablaremos esta tarde, la importancia de trabajar todos estos conceptos con la ayuda del trabajo en red. A nivel de otra de las misiones que tiene el observatorio sería el de informar, ¿no? Por lo tanto, como dice aquí en la frase, la actividad definitoria del observatorio es crear, reunir y analizar información cuantitativa y cualitativa con el propósito de ponerla de manera regular a disposición de terceros, como esta definición de Universia de 2006, ¿no? La idea de no solo recopilar como una gran biblioteca que acumula datos, ¿no? Sino como un espacio de recopilación, de análisis, pero sobre todo de transmisión de información hacia las organizaciones que trabajan en ese sector o que trabajan en una temática concreta. Por lo tanto, los observatorios no solo se ubican en la comunicación, sino que exploran temas pues también estratégicos, donde un aspecto crucial está dado por la conexión entre la mirada y la acción, que será la siguiente parte en la que hemos centrado esta primera introducción, que será después de observar y de informar, pues podemos pasar a la acción. Pero no adelantemos. Esta última la acción está informada por ver que no es un fin en sí mismo. Esto supone que no se limita a presentar los hechos, sino a orientar la acción. Mm, bueno, más adelante, con la presentación también de mi compañera Caterine, entenderéis un poco esa función de la investigación y de las métricas. Em, es por eso que muchas veces se asocia, que conocemos desde hace algún tiempo, el concepto de información para la acción, ¿no? Como expresión de la intención de quien recopila de una forma sistemática la información con el fin de conocer y evaluar también indicadores que permitan pues, concluir sobre el comportamiento
pues de ciertas variables o condiciones que puedan ser de interés y decidir sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, para autores como Prieto en 2003, todo observatorio busca dos propósitos elementales, que son investigar, es decir, por un lado, revisar, describir, caracterizar, evaluar, discutir, cuestionar, sugerir los contenidos que aparecen en el espacio de observación pertinente a su área de interés. Y la otra opción, el otro gran propósito es informar a la comunidad de los hallazgos que ocurren en este proceso. Por lo tanto, eh, ya vemos que no es simplemente un espacio de recopilación de información que quede cerrada solo para el ámbito de la investigación, sino que tiene una finalidad de traspasar, ¿no? De llegar a los colectivos y de informar sobre ciertos fenómenos. Por lo tanto, los observatorios están destinados como a captar, organizar, evaluar y procesar información para poder difundir conocimientos. Por lo tanto, en definitiva, están generando información y, bueno, es el compromiso de muchos y distintos actores eh, que se conforman en este espacio. Entonces, por lo tanto, los productos de un observatorio, en definitiva, podrían servir al menos para caracterizar una situación o un momento, para apoyar, por ejemplo, la toma de decisiones coyunturales, para formular, por ejemplo, escenarios de futuro, ver cómo puede ser un fenómeno de aquí a un tiempo. También, pues, por ejemplo, para la vigilancia estratégica, entre otras opciones, ¿vale? Entonces, como podemos ver, ya tenemos la parte de observar, ya tenemos la parte de informar. Podríamos un poco resumir que en esta parte de informar que los observatorios están destinados a captar, organizar, evaluar y procesar información para poder difundir estos conocimientos y que los productos de un observatorio podrían servir pues para caracterizar una situación o un momento, para apoyar la toma de decisiones coyunturales dentro y fuera de las organizaciones y para formular escenarios de futuro, que es un poquito la intención también de nuestro observatorio, el de las brechas digitales que os presentaremos hoy. Finalmente, nos queda un tercer paso y es que esta figura de los observatorios eh, también sirven para poder tomar decisiones dentro y fuera de las organizaciones con base a todos estos datos. En Actuar hemos puesto que el monitoreo y la evaluación aportan a los responsables de diseñar las políticas públicas los elementos de juicio para la toma de decisiones acerca de continuar, reducir, aumentar o eliminar determinadas intervenciones. Eso es que básicamente no son herramientas que nos den una foto estática y estanca para nada. Al contrario, las evaluaciones o el monitoreo, que son dos conceptos distintos. El monitoreo es una acción que se hace de forma continua, obteniendo resultados continuos, mientras que la evaluación se hace en unos momentos determinados del proyecto. Nos pueden ayudar a tomar decisiones dentro y fuera de las organizaciones. Por lo tanto, son elementos necesarios para su estructura y para llevar a cabo decisiones. Por lo tanto, es básico y fundamental para la creación de un observatorio precisar los espacios de observación y delimitar qué información se requiere con relación a sus objetivos, además de tener como muy claro qué se puede y qué se quiere hacer con esta información. Es decir, tenemos que tener muy claro para qué vamos a usarla, porque si no, de otro modo, estaríamos suponiendo un esfuerzo más allá del beneficio que nos va a dar la interpretación de estos datos. Es decir, el almacenamiento de datos, porque sí, no sería nada útil para nosotros en esta observación que estamos haciendo a través de estos espacios. Por lo tanto, desde las organizaciones, en este caso también, y hago aquí un pequeño, bueno, un pequeño paréntesis para las organizaciones sociales, es importante que en este contexto la introducción de sistemas de monitoreo y evaluación que contribuyan a mejorar las instituciones educativas o las organizaciones sociales, siempre que se atendan como dos requisitos fundamentales, ¿no?
por un lado, la buena planificación operativa que permita la comparación de lo ejecutado con los resultados esperados y por otro lado, que información esencial y oportuna para realizar la comparación y la toma de decisiones. Por lo tanto, es muy importante, sí, establecer este tipo de herramientas, pero tener muy claro cuándo las vamos a usar, cómo las vamos a usar y en qué momentos son necesarios, ¿no? El monitoreo y la evaluación aportan, por lo tanto, a los responsables de diseñar políticas públicas, pues elementos de juicio. Por eso es tan importante esta parte de actuar. Si ofrecemos información que nos pueda ayudar a estimar la situación de un determinado fenómeno, podremos después tomar decisiones para hacer incidencia en el ámbito de las políticas públicas, ¿no? En el ámbito de la toma de decisiones. Eh, por lo tanto, ya con esta parte voy terminando, no se trata solo de recoger información que sea pertinente, confiable, sino que se debe hacer un uso inteligente de las señales que nos da esta información y de los hallazgos que podamos encontrar en ellas, ¿vale? Eh, Todo esto nos lleva a un modo de producir conocimiento que es distinto al modo que el que estamos acostumbrados, que es muy vertical, ¿no? Y además beneficia a una forma de funcionar horizontal en las organizaciones que nos permite crear pues, conocimiento colectivo y analizar tanto dentro como fuera fenómenos que podamos ver en nuestras organizaciones. Por lo tanto, para finalizar, me gustaría como recalcar que una característica presente en algunos de los sitios de observatorios consultados que hemos estado investigando dentro del proyecto es la vinculación entre el conocimiento y la acción. Esto es, pues, que a veces tenemos una tendencia con un carácter instrumental a trabajar la observación para poder justificar una determinada acción instrumental que haremos a continuación. Pero muchas veces lo que nos permite y lo que nos debería permitir es actuar en consecuencia analizando bien estos datos. Por lo tanto, muchas veces cuando hablamos de observatorios nos tendríamos que preguntar, ¿no?, si el observatorio abre nuevas causas para la participación ciudadana o de las comunidades académicas en la transformación de las instituciones o es solo como una forma, digamos, velada de legitimar algunas políticas públicas. Nosotros creemos en la primera parte, que es una herramienta muy buena para aumentar la participación ciudadana, más ahora que tenemos una serie de herramientas en el ámbito digital muy potentes y que nos permiten, además, obtener datos fiables, directos de las personas y de los colectivos finales con los que trabajamos. Nada, muchísimas gracias. Ahora daré paso a mi compañera Catherine Fagunces. Ella es investigadora senior en el proyecto del Observatorio de las Brechas Digitales de Fundación Splay y también tiene como un amplio recorrido académico en el ámbito de la investigación. Catherine, buenas tardes y bienvenida y cuando quieras, adelante. Olá, muy buenas tardes. Estoy aquí subiendo la presentación. ¿Todos pueden ver? Pues muy bien. Entonces, como yo sigo con lo que dijo mi compañero Guillem sobre investigar. Investigar para conocer, conocer para transformar. ¿Qué son las métricas y cuál su importancia para el conocimiento y para la transformación social? Entonces, a partir de esto, investigar para conocer, traer el conocimiento y con el conocimiento transformar una realidad. Y ahí la pregunta, ¿por qué investigar? Se investiga para poder proponer soluciones prácticas a cualquier problema. Y cuando digo problema, quiero decir para cualquier pregunta, pues toda la investigación ella parte de una pregunta, siempre una pregunta. Entonces, investigar para producir conocimiento, para transformar una realidad. En definitiva, transformar es lo que queremos, ¿no? Entonces, ¿solo se puede evaluar lo que se mide? Esta es una pregunta. ¿Por qué hablamos de métricas y de investigación? Para evaluar. Solo es posible
evaluar lo que se mide. Es imposible evaluar algo sin contar con mecanismos de medición de resultados, pues son estos números los que dan subsidios para el diagnóstico de cualquier situación que queremos consolidar. Entonces, medir, podemos decir que sin métricas es imposible evaluar, y así, sin evaluar, no es posible promover los ajustes necesarios en cualquier acción propuesta, ya que no hay datos en lo cual basarse, ¿no? Entonces, cuando no hay un seguimiento adecuado para una propuesta, cambiar la estrategia, por ejemplo, se convierte en una acción imposible de realizar. ¿Y qué es el seguimiento adecuado para una propuesta? Es investigar. El seguimiento se da a partir de la investigación. Entonces, en este contexto, garantir un seguimiento de la calidad de las acciones por medio de las métricas es fundamental para cualquier propuesta que hagamos. ¿Y qué es una métrica, por fin? Se puede decir que las métricas son parámetros que muestran cuantitativamente el desempeño de una determinada iniciativa puesta en práctica. Por lo tanto, cualquier acción debe ser medida para que su respectivo desarrollo sea monitoreado, que es lo que hacemos, por ejemplo, con los programas de formación de alfabetización digital, ¿no? Para sabermos la eficacia y la eficiencia de un programa de alfabetización digital, necesitamos medir, necesitamos saber cómo podemos conocer los resultados de este programa. Sin saber cuáles son los resultados de este programa, de los programas, no podemos evaluar este programa. Y en el momento que evaluamos este programa, podemos mejorarlo. Entonces, investigación en la práctica. ¿Cómo se aprende? Vou apresentar aqui uma investigação que estamos fazendo para ejemplificar, para poner cara um pouco a esto de lo que estou falando, com o objetivo de abordar a importância de la investigação em los análises de las poblaciones vulnerables. Eu apresento a seguinte investigação: el aprendizaje digital como indicador de inserção social, um estudo com colectivos vulnerables. Bueno, el aprendizaje digital sería un indicador de que la persona que aprendió competencias digitales está inserida socialmente, ¿vale? Esta persona podemos medir la inserción social de esta persona de diferentes maneras, desde testando a partir de testes mismo su conocimiento o a partir de la información que esta persona nos da, nos da sobre su conocimiento, su aprendizaje, su inserción, sus competencias. Entonces, la investigación aquí se trata de identificar el potencial de indicadores que permitan predecir o estimar la calidad de programas de alfabetización digital y la pertinencia para la inclusión social. Entonces, la calidad de los programas y la inserción de quien realiza alguna formación, la inserción social. Entonces, está destinado a conocer la autopercepción de los participantes de programas de alfabetización digital respecto a las competencias desarrolladas, evaluar la satisfacción de las personas en riesgo de exclusión social que participan de programas sociales para el aprendizaje en lo que respecta a la inserción social y medir la evolución de las competencias de los colectivos que han participado de la capacitación para la alfabetización digital. Esto sería un instrumento, la elaboración de un instrumento para medir la percepción y la satisfacción, o sea, el autoconcepto que tienen las personas que buscan mejorar sus capacidades digitales, sus competencias digitales. Hoy estamos en la fase de elaborar el instrumento, este instrumento que va a recoger información para podermos medir la satisfacción y la autopercepción de estas personas respecto a sus competencias digitales. Tenemos una muestra de más de 20,000 participantes, ¿no? Y estas muestras se dividen en jóvenes, jubilados, una serie de colectivos, varios colectivos.
El instrumento de recogida de datos para la investigación va a ser un cuestionario para esta investigación que estamos haciendo para medir la satisfacción de los colectivos vulnerables. Será un cuestionario para medir cómo el aprendizaje digital ha contribuido a la inserción social de las personas en riesgo de exclusión. Será elaborado en colaboración, validado y sometido de modo online por las entidades asociadas a la plataforma Red Conecta. Este instrumento, él tiene como objetivo obtener informaciones sobre la autopercepción, es decir, sobre el autoconcepto y satisfacción de los participantes de los programas de alfabetización digital respecto a las competencias desarrolladas y la inserción social. Entonces, por lo tanto, medir la calidad del programa a través de la satisfacción y autopercepción de los beneficiarios permitirá identificar las fortalezas y debilidades de las acciones de alfabetización digital. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Y para finalizar, medir la calidad del programa por medio de la valoración de los participantes permite resaltar la importancia de considerar las debilidades y fortalezas de los programas de alfabetización digital, para que se pueda valorar y apoyar más condiciones de formación para en sus respectivas comunidades, y una vez que los resultados y aprendizajes en diferentes contextos son ampliamente reconocidos, es importante tratarlos con el cuidado correspondiente sin perder de vista el potencial de los programas de formación de ciudadanía. Porque sabemos que son temas que estos temas están en constante discusión, y para el financiamiento de estos programas es importante conocer los datos de éxito de las acciones y propuestas, para poderse incrementar las acciones de formación. Entonces, esto es lo que hacemos en el observatorio, un poco de lo que hacemos en el observatorio, que es investigar y medir lo que pasa con las personas que buscan formación en competencias digitales, ¿vale? Queremos saber cómo estas personas están después de haber hecho la formación, cómo se han inserido socialmente, ¿vale? Y cuál es la satisfacción de su inserción y de su aprendizaje. O sea, vamos a conocer a partir de la información que los sujetos, que los beneficiarios nos van a dar. Bueno, es esto, paso un poco otra vez la palabra a Guilhem y estoy a disposición para cualquier aclaración. Dejo de compartir. Aquí. Está. Vale, muchas gracias, Caterine, muy interesante. Realmente esa parte de cómo realizar la investigación, algunas personas estabais preguntando por el chat dónde se puede ver este informe y tal. Básicamente lo que estamos presentando es el trabajo de investigación que el Observatorio de las Brechas Digitales propone para este año, para el año de arranque de este proyecto. Ahora nos gustaría compartir con vosotros un poco el origen de este proyecto, del observatorio, y al finalizar pues abriremos un pequeño turno de preguntas para aquellos que estéis interesadas en poder participar de alguna manera. Déjame un segundo que abro la presentación. Un momentito, que está arrancando. Ya lo tenemos por aquí, un segundo. Bien, ahora sí.
estamos, todo este trabajo previo del que os estamos hablando, ¿no? Primero hablando de la figura de los observatorios y en concreto Caterine explicándonos un poco cómo sería el proceso de una investigación, nace de un proyecto que es el Observatorio de las Brechas Digitales, un proyecto liderado por Fundación Splay, que es una organización de ámbito estatal que trabaja por la ciudadanía comprometida, por la mejora de las competencias digitales de colectivos en riesgo de exclusión social. A través de la participación. Sobre todo hacemos programas centrados en juventud, pero también con otros colectivos. Entonces, el año pasado presentamos un proyecto a la convocatoria de los IRPFs, la convocatoria del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, en la línea de investigación para poder desarrollar el futuro observatorio de las brechas digitales. Este futuro observatorio ya es una realidad, es un presente y hemos iniciado todo el ámbito de la investigación, pero queríamos contaros también de dónde sale y cuál fue su origen, ¿no? La ideación del observatorio fue durante la asamblea de la plataforma Red Conecta el día 24 de mayo de 2022 y fue previo a la celebración del Foro de los Derechos Digitales, que fue un gran evento que aglutinó el 25 de mayo a más de 300 profesionales del ámbito de la dinamización TIC en el Prat de Llobregat, aquí en la provincia de Barcelona, para discutir sobre todo una iniciativa que nació en 2021, que es la Carta de Derechos Digitales, ¿no? Y cómo esta carta podía relacionarse con los colectivos en riesgo de exclusión con los que nosotros trabajamos normalmente desde las organizaciones sociales. Para aquellos que no lo conozcáis, la Carta de Derechos Digitales es un documento que está generado por el Ministerio de Interior y que responde a unas líneas estratégicas lanzadas por Europa para, con la idea de la prolongación de los derechos fundamentales, empezar a vislumbrar cuáles serían las necesidades para, digamos, para garantizar una serie de derechos también en el ámbito digital, ¿no? Ahora que estamos viendo como todo un fenómeno digital en la aceleración, como podría ser todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Por lo tanto, es necesario empezar a sentar las bases para discutir cómo nos vamos a relacionar en estos espacios digitales y sobre todo con la intención, como son cualquier carta de derechos, de no dejar a nadie atrás. En este contexto, la plataforma Red Conecta, que es una plataforma de organizaciones del tercer sector y algunos ayuntamientos que llevan más de 20 años trabajando por la alfabetización digital de personas en riesgo de exclusión, tenían su segunda asamblea, en este caso presencial, y en uno de los grupos de trabajo se generó, precisamente en el grupo de incidencia y de incidencia política y en el grupo que hablaba sobre formación, la necesidad de que las organizaciones nos dotáramos de espacios donde obtener información, datos recurrentes sobre cómo estaban afectando los programas que llevábamos a cabo a los colectivos con los que trabajábamos. Mucha de la parte de esa discusión, yo tuve la suerte de estar en ese grupo, giró en torno a que nos faltaban algunas herramientas más allá del ámbito de investigación más puro, donde cada uno puede sacar sus conclusiones, que focalizaran sus estudios en aspectos como que para nosotros eran mucho más próximos, como todo ese bloque de personas que siempre están en esa franja del 30-40% de personas con baja o ninguna competencia digital con las que muchas de vosotras trabajáis. Por lo tanto, nació en estos grupos de discusión durante la celebración de esta asamblea y la necesidad básicamente era la de realizar incidencia política, pero sobre todo comunicar y empezar a obtener datos directos de un determinado sector y con el trabajo con estos colectivos. De ahí fue un poco donde iniciamos el proyecto del Observatorio de las Brechas Digitales. El observatorio, cuando se diseñó y ahora en la actualidad, tiene como 4 grandes productos. Uno de ellos es que va a ser un espacio
de repositorio donde poder ir a buscar información, hallazgos y estudios relacionados con el ámbito de investigación, que es el que os comentaba antes Caterine, ¿no? Nos vamos a centrar en la autopercepción de las personas en riesgo de exclusión sobre sus capacidades digitales después de pasar por formaciones, por capacitaciones que tienen que ver con esa adquisición de competencias, ¿no? Esto nos puede dar una idea de qué tipo de informes o qué tipo de documentación podemos encontrar en ese repositorio, pero lo que vamos a intentar es, sobre todo, resaltar aquellos hallazgos que nos funcionen como organizaciones y que nos puedan dar pie para tomar decisiones también sobre nuestras planificaciones. Por lo tanto, lo que hará también el observatorio es realizar por su cuenta publicaciones propias. De hecho, tenemos prevista una publicación anual generalista sobre distintos colectivos y una publicación sectorial que en este año nos vamos a centrar en las personas mayores. Estas publicaciones serán el fruto de los resultados obtenidos de todo el proceso de investigación que llevará a cabo el observatorio. Y ahí es muy importante este tercer producto, que es el barómetro de las brechas digitales. El barómetro, que es este nombre como muy también relacionado con la meteorología, es en realidad una herramienta de medición a través de un proceso de investigación y de recopilación de datos, ¿no? Lo que va a pretender el producto del barómetro es obtener una foto, no en este caso estática, sino dinámica, de cuáles son los resultados de esta investigación y por ello poder obtener también una visión general de cuál ha sido el objeto de estudio, las entidades con las que hemos trabajado, que por naturaleza van a ser las entidades que forman parte de esta red, de la plataforma Red Conecta, que aglutina a más de 40 organizaciones en 9 comunidades autónomas aquí en España y con una muestra potencial de unas 20.000 personas a las que atienden. Y por último, el cuarto producto, y en el que ya no estamos como hoy enfrascados, perdóname la expresión, es que organizamos jornadas y foros de discusión también con profesionales para poder, por un lado, validar y hablar sobre la investigación que llevamos a cabo, pero también para trabajar sobre ciertas temáticas. Hoy queríamos abrir un poco este ámbito de la investigación con este seminario online, donde presentaros el observatorio, pero también para poder entablar una discusión con las personas que habéis decidido intervenir, asistir, para poder hacer preguntas y discutir, ¿no? Por lo tanto, también tiene una parte, como decíamos al principio, que es la de informar y también la de discutir y crear un espacio de debate. Queremos que el observatorio no sea un proyecto de un solo año, estamos buscando vías de financiación para poderlo llevar a cabo. De forma transversal, aparte de estos 4 productos, el observatorio lo que está desarrollando para poder trabajar es en realidad también una herramienta de recogida de datos, de recogida y de visualización de estos datos, un plan de comunicación y de resultados que también vamos a empezar a publicar, no solo en redes sociales, sino también en espacios propios de investigación, como por ejemplo el acto de presentación que tenemos de la investigación el 28 de junio en un congreso de investigación de la Complutense. Y luego también, por supuesto, la evaluación y seguimiento del programa, que como hacemos en la mayoría de programas de Fundación Splay. Por lo tanto, como veis, es un espacio amplio como para que tener un recorrido y ahora mismo nos encontramos en la fase de recopilación de estos datos y de construcción del cuestionario que vamos a realizar con usuarios y usuarias finales para obtener estos resultados. Por lo tanto, los objetivos, como todo observatorio, hablábamos al principio, son los de conocer, analizar, discutir, informar aspectos de la población con bajas competencias digitales. Queremos ser también un punto de encuentro para entidades donde obtener recursos, estudios. Muchas veces no sabemos dónde buscar. Ya hay organizaciones que están realizando investigaciones muy concretas sobre la población con la que trabajamos, pero sobre todo nosotros queremos ver ese espacio donde se producen las brechas, donde hay un mayor distanciamiento entre lo que creemos que las personas puedan llegar a conocer y la autopercepción de sus posibilidades también. Por supuesto, el objetivo es crear este barómetro de las brechas digitales, el BBD, una herramienta de medición, desarrollar un plan de comunicación que promocione el trabajo que se realiza desde el sector. Es decir, también queremos poner en valor
lo que sería este recorrido de más de 20 años que llevamos haciendo desde las organizaciones sociales en la capacitación de personas vulnerables, que muchas veces no ponemos suficientemente en valor o hasta el momento no hemos podido obtener algunos datos que nos permitan hablar de cuál es el impacto que todas estas formaciones y todo este trabajo diario que venimos haciendo tiene en la sociedad. Y luego también otro de los objetivos es promover la constitución de un grupo de investigadores que den seguimiento al trabajo del observatorio. Ahora mismo el trabajo de investigación lo está liderando Catherine Fagundes dentro de Fundación Splay, pero la idea es ampliar este equipo y empezar a construir un equipo mucho más amplio de investigadores que puedan dar respuesta a las necesidades que vayan surgiendo. Em, el plan de trabajo sería, ahora mismo estamos en la creación de esta herramienta de recogida de datos. La semana pasada estuvimos en Málaga con las entidades de la plataforma Red Conecta y aprovechamos, aparte de para una presentación del observatorio, para empezar un pequeño ejercicio en el que nos ayudaron a trabajar dos de los constructos del cuestionario con el que vamos a lanzar a los beneficiarios de todos estos programas de capacitación. Por lo tanto, como podéis ver, es también una construcción compartida entre las entidades y el grupo de investigación de Fundación Splay. Crearemos, por lo tanto, una aplicación, un formulario, en este caso, para recoger los datos de la población usuaria. Realizaremos a continuación un foro de discusión de los resultados iniciales, ¿vale? Que está previsto también en realizar un pequeño foro en Galicia alrededor de octubre y la creación de un espacio virtual público de acceso a datos abiertos. Otra de las intenciones es que a través de la página web del observatorio podéis observar, y nunca mejor dicho, desde la web, también algunos de los resultados, por supuesto, totalmente anonimizados que vamos a presentar desde el observatorio. Y finalmente queremos elaborar un plan de evaluación y de seguimiento del programa, como en todos los programas de Fundación Splay, como os comentaba. Bueno, os invitaremos pronto, estará la web del observatorio disponible para que podáis consultar, empezar a hacer consultas y poder ver un poquito el trabajo que venimos realizando. Y bueno, pues para saber un poco más, os dejaremos hoy también lo que serían nuestros correos electrónicos, correo de Catherine y el mío también, pues si queréis escribirnos o comentarnos alguna cosa más allá de la presentación que hemos hecho esta tarde. Bien, pues muchísimas gracias. Hasta aquí la parte del observatorio. Y ahora dejaré de presentar y dejaríamos un turno abierto de preguntas. Antes, por eso, de empezar con el turno de preguntas, no quería dejar la oportunidad, dejar pasar la oportunidad de agradecer sobre todo a toda la gente de la plataforma Red Conecta, a las organizaciones con las que estamos trabajando estrechamente, porque esa es la parte del trabajo en red del que os comentábamos, la creación de este observatorio y de los resultados que obtenemos no sería posible sin la participación de todas estas entidades a través de los grupos de responsables de datos con los que pronto comunicaremos y con los que nos pondremos en contacto para empezar ese trabajo estrecho de traspaso del cuestionario y de la recogida de evidencias. En definitiva, animaros a participar en este tipo de iniciativas también como ciudadanía, es decir, hay espacio para los ciudadanos y ciudadanas para poder intervenir, cuestionar, preguntar sobre estos espacios, porque en definitiva son espacios con una vocación abierta que lanzamos desde las organizaciones sociales, donde nos estamos ya atreviendo por fin a trabajar desde la óptica de la recogida de datos, la interpretación y la puesta en común de estas evidencias. Nada, muchas gracias esta tarde por acompañarnos y ahora dejamos un turno abierto para discutir, para hablar, para cuestionarnos cosas de las que hemos presentado esta tarde aquí en este seminario. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, simplemente podéis abrir el micrófono, la cámara si queréis, así también nos vemos y preguntarnos.
Si alguien tiene alguna pregunta sobre la investigación o si quiere saber más informaciones, he dejado mi correo aquí, caterinafagundes@fundacionesply.org, y para saber en qué punto estamos, cuándo saldrán los informes, cómo haremos la investigación, estamos a la disposición. Y estaría bien ahora si pudiéramos vernos. Hola, creo que hay alguna pregunta. Santi, ¿querías preguntar alguna cosa o simplemente Santi de Miguel? No te escuchamos, tienes el micro silenciado, tienes que... Solamente verles, que me vieran. Ah, vale, vale, vale. Okay. Sobre las presentaciones de la metodología, son presentaciones de un proyecto, es un proyecto en Word que hemos traspasado para explicar, pero sí que podemos disponibilizar. Sí, pues si queréis dejarnos, como tenemos el listado de asistencia de las personas registradas, como siempre normalmente hacemos una devolución en la cual os pediremos un poco de valoración sobre este seminario online, ahí incluiremos las presentaciones para que las tengáis disponibles. Sí, creo que Ángeles estaba también en esta misma línea preguntando sobre las presentaciones. Ángeles, lo dicho, os pasaremos a un cuestionario de valoración de vuelta y en él podéis encontrar también toda la documentación. Bien, yo animaros, el otro día en Málaga en la presentación salieron algunas dudas, cómo llevar a cabo este trabajo, cuál es el papel quizá de las organizaciones, desde dudas como por ejemplo cuánto tiempo va a ocuparme esta parte o qué puedo hacer yo para trabajar la investigación dentro de mis organizaciones. Así que nada, invitaros si tenéis alguna pregunta a poderla lanzar y aprovechar ahora. También podéis hacerlo vía correo electrónico y os responderemos. Bien, pues parece que no tenemos preguntas. Voy a repasar la sala de preguntas y respuestas por si acaso hubiera alguna por escrito. Parece que tampoco. Bueno, pues nada, si no os parece mal un momentito abrir la cámara, haremos un pequeño recorte, si no os importa, de la sesión para poder tener un poco la foto de toda la gente que ha participado y daríamos por finalizado el seminario. ¿Hay algún investigador aquí? Solo por, por saber. Creo que no, Caterine. De momento, por lo menos que haya encendido el micro. No sé si hay alguien. No, no seáis tímidos y tímidas, ¿eh? Estamos en un espacio para poder resolver preguntas sobre el trabajo de investigación, sobre lo que podéis aplicar en las entidades en esa parte, lo que queráis. Si podemos auxiliar también la intención de investigación que tenéis, aquí estamos. Bueno, pues entonces agradeceros muchísimo vuestra participación esta tarde. Y nada, aquí tenéis nuestros correos y animaros a seguir el resto de seminarios online que todavía quedan pendientes en la celebración del Día de Internet. Creo que tenemos algunos seminarios todavía mañana 16, 17 y el día 19 que podéis ver en la programación de Somos Digital. También animaros a seguir el evento que se va a realizar en directo desde el Congreso en la celebración del Día de Internet y donde vamos a participar como asociación, porque este año en el manifiesto también hemos podido introducir un punto importante sobre la necesidad de poner en valor los centros de competencias digitales como elementos clave esenciales para la obtención de estas competencias digitales y el acompañamiento de las personas con baja competencia. Así que animaros a participar, hay muchas actividades todavía en abierto y muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra dedicación esta tarde. Nada, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.